noches, qué alegría de estar aquí de nuevo porque arrancamos una nueva temporada de la Alameda, la 16ª, es decir, un montón de años llevamos ya con esta cita semanal con ustedes para hablar de Málaga y de todo lo que creemos que le puede interesar. Arrancamos, como les decía, una nueva temporada con la idea pues, de contar muchas cosas que están ocurriendo en la provincia y que van a ocurrir, porque nos guste o no, a uno le gustará más que a otro, pues nos enfocamos hacia una época electoral con las vistas puestas en las elecciones andaluzas del próximo año y luego las municipales y las generales. Y como en ese tránsito pues nunca se sabe si adelantan, si atrasan, pues bueno, nos preparamos para hablar de política, pero también para hablar de Málaga, de la ciudad, de la provincia y de los problemas que más les pueden preocupar, como es, bueno, pues la vivienda, la movilidad y, en definitiva, las cosas que nos hacen vivir mejor o peor cada día. Y para hablar de todo ello, pues en principio no traemos caras nuevas, las traeremos, pero en principio hoy, para arrancar esta 16ª temporada, pues contamos con el titular Javier Recio. ¿Qué tal? Cara cada vez más vieja, pero bueno, después de ¿cuánto hemos dicho? Hablarás por ti. 16 temporadas. 8 años, 16 temporadas, pero hablarás por ti, eso de cada vez más pasa vieja. para todo. Manolo, el tiempo pasa para todo, ¿eh? O no. Bien, Ana Pérez-Brián. ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches. Buenas noches. Ana Barreales. Hola, buenas noches. Y nuestro primer invitado de esta temporada, pues nosotros, que el secretario general de los socialistas malagueños, José Aurelio Aguilar. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, Manolo. ¿Qué tal? Está ahí estupendo, ¿eh? A pesar de las 16 temporadas, está ahí estupendo. También estás más joven. Aquí estamos todos bueno, más yo jóvenes. hago lo que puedo, ¿eh? También. Nos esforzamos. Bien, pues, ¿cómo ha ido ese verano? Muy bien, muy bien. Muy corto, porque en realidad con estas nuevas responsabilidades, la Feria de Málaga, ya se sabe, pues se descansa al final una semana, pero muy bien, con mucha ilusión y mucha ganas. Como saben muchos de ustedes, pues José Aurelio Aguilar, José Aguilar, pues es el máximo responsable de los socialistas malagueños y ahora, bueno, pues tiene muchas responsabilidades y muchas decisiones que tomar, ¿no? Bueno, antes de entrar en materia, ¿no? Javier, tú ya estás preparado, ¿no? Para disparar preguntas. Antes de entrar en materia, ¿cómo ves esta temporada que se nos avecina, con elecciones a la vista, siempre con el debate de si Juanma Moreno Bonilla va a adelantar o no las elecciones por la estrategia habitual de las comunidades autónomas? Posteriormente tenemos las municipales, que son las que no se modifican, y las generales. ¿Cómo ve todo este panorama? ¿Qué puede pasar? ¿Qué tensiones puede haber? Bueno, ahora ya empezamos el curso político claramente todos en clave electoral, si es que la hemos llegado a dejar, que tampoco... Claro. Si es que alguna vez se deja de estar en clave electoral. No, pero sí es verdad que hay después de las generales del 23 se sabía que había al menos un año y algo sin elecciones, pero en este curso ya estamos. En fin, el límite será junio del año que viene para la elección autonómica. Algunos pensamos que se adelantará algo, allá por marzo, la primavera del año que viene, y luego ya vamos a estar en cadena, porque después del proceso de la elección autonómica, inmediatamente casi nos ponemos... Claro, hay una clave que a los que escribimos de política o los que nos gusta debatir sobre política siempre son motivo de tertulia, de análisis. Juanma Moreno en principio dijo que iba a agotar la legislatura, siempre lo dijo, pero ahí empieza ya como... También dijo que nada más que se iba a presentar 2 veces, pero bueno, se presentará una tercera. Eso lo dicen todos, ¿no? Lo dicen todos. Es verdad, últimamente lo ha dicho también Pedro Sánchez. Es verdad que lo dijo, pero como le estaba diciendo, ahora la clave está en intentar que no coincidan elecciones, el temor de que... yo creo que no, pero el temor de que a lo mejor las generales la pudieran hacer coincidir con la andaluza, que no parece una de las opciones. Tampoco coincidir con determinadas comunidades autónomas que a lo mejor no le puede interesar por el factor de Vox, porque Vox va a ser determinante en muchas comunidades, incluso lo puede ser también aquí en Andalucía. Entonces, esas claves desde el Partido Socialista, ¿cómo se ven? Yo siempre he tenido claro que Moreno Bonilla convocaría las elecciones cuando más le interesase electoralmente. Quiero decir que yo lo haría igual si estuviera en su... Vamos, que no es algo criticable. Uno hace su composición de la visión electoral y con los datos que tiene uno decide. Si tiene esa potestad, decide cuándo las convoca. Yo siempre pensé que Moreno Bonilla... Porque hubo un momento donde se pensaba que incluso en este último trimestre se podría adelantar las elecciones.
Fue un run run en los medios, incluso bueno, en fin, en el Parlamento también se comentaba. Yo siempre pensé que no, porque hombre, él termina este año con los presupuestos, aprobando los presupuestos, que por eso tiene mayoría absoluta. Unos presupuestos que ya os anticipo que serán su programa electoral, porque ahí, lógicamente, pues pondrá todos los compromisos incumplidos, los llevará Bueno, este presupuesto. la bajada fiscal ya forma parte de ello, ¿no? Claro, ya lo está haciendo, ¿no? Ya lo está anunciando. Y luego ya en enero no hay actividad parlamentaria, llegamos principio de febrero, estoy convencido que disuelve para que a mediados de marzo será la convocatoria electoral. Yo siempre ha sido eso lo que he pensado. Antes de la Semana Santa, que eso hay que tenerlo también en cuenta. De la Feria de Abril y del Rocío. Por supuesto, antes eso es. Entonces, siempre he pensado que ese sería, además, en fin, de junio a mediados de marzo, no necesita tampoco una justificación, es un adelanto técnico, si se quiere, que no necesita, que no es lo mismo que adelantarlas ahora al último trimestre sin aprobar los presupuestos. Eso requeriría mucha explicación y no se entendería. ¿Qué valoración hace de la llegada de María Jesús Montero como futura candidata? Yo creo que es positiva, yo creo que es una... En fin, estábamos demandando también desde el Partido Socialista una reactivación, hombre, con todo el trabajo que hay que reconocerle que ha hecho Juan Espadas, ¿no? en el tiempo en que ha estado como portavoz en el Parlamento y como líder de los socialistas andaluces, pero yo creíamos que era necesario un revulsivo y sin ninguna duda María Jesús Montero lo ha sido y lo es. Y más revulsivo que renovación, ¿no? Digamos, porque es una histórica, ¿no? Bueno, es que ahora mismo ya a ciertas edades ya casi todos podemos pasar de revulsivo a histórico sin solución de continuidad. El revulsivo, no sé, supongo que será a nivel interno, porque a nivel de encuesta no se ve los resultados por ningún lado. Ya veremos, acabamos de ver una encuesta de un medio de comunicación, es verdad, generales, como es Antena 3, que daba al Partido Socialista como el partido más votado. Es verdad que la suma de PP y Vox le podría dar una mayoría, pero en fin, yo las encuestas vamos a tomarlas como son, como una foto de un día y como digo que la mayoría que se han sucedido, sin ninguna... La mayoría le siguen dando la mayoría absoluta a Juanma Moreno y al PSOE no. Bueno, hay algunas que ya no le dan esa mayoría absoluta. ¿De verdad se cree que María Jesús Montero va a ser estoy convencido. ¿La más votada en Andalucía? Yo estoy convencido. ¿Cree que va a ser capaz de darle la vuelta? Hay que recordar, y además lo acaba de decir usted, algo que evidente, con Juanma Moreno con mayoría absoluta, y más allá de las encuestas que parecen confirmar que ese revulsivo no va a ser tan intenso, ¿piensa que el estado de debate nacional, por ejemplo, el tema de la financiación, ¿no?, con todas las comunidades, sobre todo las gobernadas del PP, casi encima de cuál es la solución que se quiere dar para Cataluña, va a penalizarla en Andalucía? ¿Es algo difícil de explicar? Es difícil de desmontar cuando tienes enfrente una maquinaria que te está poniendo delante un bulo o una noticia intencionada o tendenciosa, porque la realidad es que en los hechos de María Jesús Montero como vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, lo que demuestra que cuando se ha planteado la quita de la deuda ha sido Andalucía la más beneficiada, y ella no para de decir, y además es que los hechos así lo demuestran, que ella no va a permitir que haya ninguna comunidad que se beneficie en perjuicio de otra, y desde luego en ningún caso Andalucía. Una cesión, eso está claro. Si no se hubiera el tema de un acuerdo con los catalanes, vamos. Con Cataluña. No, es decir, una cesión para seguir gobernando, claro, por supuesto que sí. Lo que pasa es que después se vende como se vende. No, pero vamos a ver, la quita de la deuda, fíjate, ya estaba en el acuerdo que adoptó el Parlamento en el año 2018 y que votó a favor el Partido Socialista y también el Partido Popular, ya estaba ahí el elemento de la reestructuración de la deuda, porque esta es una deuda que venía de la crisis financiera anterior que hubo, donde las comunidades quedaron muy mal financiadas, y entonces esa era una demanda histórica de casi todas las comunidades. Ya te digo, en el acuerdo del 2018 de Andalucía ya incluíamos, por supuesto, un nuevo modelo de financiación, pero también... El modelo de financiación no se ve por ningún lado. Bueno, el modelo de financiación también se tiene que ver en los partidos que ahora mismo gobiernan la mayoría. Y yo recuerdo a María Jesús Montero, cuando estaba era consejera de la Junta, que lo reclamaba. Y ahora que ella es la ministra, no ha hecho absolutamente nada. Pero fíjate, Javier, la realidad es que nosotros sí tenemos claro cuál es el modelo de financiación que queremos. Y el modelo de financiación, insisto, lo tenemos aprobado en el Parlamento en el 2018.
Ahora es verdad que ahora mismo hay un Partido Popular que gobierna la mayoría de las comunidades autónomas, que cada uno tiene su propio modelo de financiación. No es lo mismo lo que demanda Juanma Moreno cuando se termine de aclarar aquí en Andalucía, Ayuso en Madrid o en Galicia. No se están demandando el mismo modelo de financiación. Y ya no piense lo mismo que María Jesús Montero como bueno, pero ella está siendo muy claro. Es que usted, no, es que los del PP tienen modelo diferente, vamos, y los del PSOE son todos uniformes. No, pero ella está siendo muy claro, en lo que pide respecto a una financiación singular, ahora añadiendo lógicamente que él va a garantizar que no se pierda el criterio de solidaridad con el resto de comunidades autónomas. ¿Lo dice cómo? Mira, pero cuando hablábamos de la quita, también se pensaba que no iba a ser Andalucía la más beneficiada y al final lo es. Vamos a ver, cuando esté ese modelo... Es la comunidad más extensa de España. Sí, pero no es la más endeudada, era Cataluña y sin embargo nosotros tenemos una mayor quita. Se ha querido poner eso como una coartada para bueno, hombre... O sea, tú lo puedes interpretar de dos formas, o es una coartada o es un cumplimiento. No, pero es que se habla de quita de la deuda, perdona José, se habla de quita de la deuda como que qué bueno soy y ese dinero ya desaparece. No, es como si Ana Barreales ha sido muy mala gestora, y tú llegas a un acuerdo con ella porque te hace falta Ana Barreales para votar y ahora la deuda perdona José, la deuda de Ana lo vamos a pagar los 5. Eso es la quita de la deuda. Pero, si fuera así, sería así si ninguno de nosotros 4 tuviéramos deuda. Pero como es que si yo tengo 1.000 euros de ella tiene 10.000. Pero es que a ella no se le condona más que a mí, que soy Andalucía, y a mí es al que más me condonan. A mí, Andalucía, el más me condona, a pesar de que ella tenga mucha más deuda. Absoluto. ¿El qué? Que no en términos porcentuales. Sí. En términos porcentuales también se ve. Hombre, porque si tienen más y se le condona menos cantidad, se le condona todavía menos porcentaje. Eso es matemática, eso es una regla de 3, Javier. Pero decías que además... La comunidad, perdón un momentillo, la comunidad a la que más se le condona deuda en términos porcentuales y en cantidad es Andalucía. No, pero hay que tener en cuenta respecto a la deuda que tenía. Sí, claro, a eso me estoy refiriendo, O sea, yo creo que lo que ha pasado, vamos a ver, había un acuerdo con Cataluña y la forma de evitar un conflicto, ¿no? Digamos, por el acuerdo con Cataluña se ha extendido a todas las comunidades y ya está. Eso es evidente, ¿no? Que ni me parece bien ni mal, digo pero que es así, ¿no? Si es una medida buena para todos, es bueno para todos. Sí. Y hombre, también te digo una cosa, lo que no es razonable es que el presidente de la Junta dijera: si la quita la deuda es al menos de 17.000 millones de euros, la aceptaría, y cuando la deuda son casi 19.000, pues ya no la acepto por política, digamos, partidaria. Eran 17. Ya, eran más. Bien, vamos, no nos enredemos con la financiación porque hay muchas más preguntas que vamos a ir desde... Del Congreso vamos a bajar aquí al Ayuntamiento porque hay muchas cosas que decidir, ¿no? De hecho, la situación de Daniel Pérez, ¿no?, actual portavoz, pues no está para nada clara, ¿no? O sea, bueno, él es el portavoz municipal, va a ejercer de portavoz, está ejerciendo de portavoz municipal, y hay dos cuestiones al respecto. Una, que el partido tiene los procedimientos de elección de los candidatos o candidatas, los tenemos tasados tanto en la forma como en el tiempo, y dos, ahora mismo estamos todos, y hoy hemos tenido una reunión con el grupo municipal de Málaga, estamos todos en clave andaluza y no nos vamos a distraer de eso, de verdad, no vamos a ocupar la cabeza en otra cosa, porque es que además ahora mismo no toca, y vamos a resolver las andaluzas, que van además a ser la previa o las primarias de las elecciones municipales, y eso es algo que tenemos. Sí, pero indudablemente yo entiendo que usted diga que como grupo político, como equipo estén en clave de andaluza, pero usted como secretario general de los andaluces tiene que tener el tablero de juego mucho más allá en la cabeza, y es evidente que la situación de Daniel Pérez, bueno, en el Ayuntamiento de Málaga, primero ha bajado el perfil bastante, o al menos eso es lo que se aprecia desde fuera. Y después sí que hay voces, incluso internas, que, bueno, pues que anuncian que el tiempo de Daniel Pérez, igual que terminaron al frente de los socialistas malagueños cuando usted le tomó el relevo, pues que también el tiempo de Daniel Pérez en el Ayuntamiento como candidato eterno a sustituir a Paco de la Torre, pues que ha terminado, y eso lo tiene que tener usted en la cabeza, independientemente de que ahora esté en clave andaluza. Lo que también tengo en la cabeza es una cosa, que al final, esto es tan grande en ese sentido, que al final da igual, incluso lo que yo diga como secretario general o lo que yo piense, porque aquí va a haber un proceso de primaria y van a ser los militantes. ¿Ustedes han tenido alguna conversación, usted ha tenido alguna conversación con Daniel Pérez sobre el futuro del Ayuntamiento?
No, todavía. Es un poco raro, ¿no? Quiero decir que como es que no líder de... Ni que sí ni que no, Ana. No, vamos a ver, Ana. Por lo menos alguna conversación. Yo he tenido conversaciones él le ha manifestado su preocupación por su futuro, por ejemplo. Nosotros hemos tenido conversación sobre la situación actual, su situación como portavoz, eso sí lo hemos hablado, eso, en fin, además lo he manifestado públicamente, que él es el portavoz y no hay cuestión en eso ahora mismo, que es verdad que ha podido haber algunas voces, pero en eso no hay cuestión. Y desde la Ejecutiva Provincial lo que intentamos es que haya la mayor coordinación posible con el grupo municipal para generar esa sinergia. ¿Y usted cree que es posible que la militancia decida que siga él y que pueda ganar las elecciones después de los antecedentes que tenemos con Paco de la Torre gobernando 25 años? Yo lo que estoy convencido... Porque habría que cambiar algo, ¿no? Para que cambiaran las cosas habría que cambiar algo. A lo mejor cambia Paco de la Torre, quién sabe. Cuanto más años lleve Paco de la Torre, más cerca está el final. En cualquier caso, lo que sí, mi responsabilidad como secretario provincial es que el Partido Socialista, no solamente en Málaga, en todos los municipios, pero también en Málaga, presente la mejor de las candidaturas posibles y que la mayoría de los militantes así lo vean. Y sobre todo, que quien tenga claro que el tiempo de Paco de la Torre o el proyecto de Paco de la Torre, no quiero personalizarlo, el proyecto de Paco de la Torre para Málaga está agotado, la papeleta que tiene que coger es la del Partido Socialista. ¿Honestamente piensa que ese tiempo ha terminado? Y además, vamos... pero Javier, es que si lo pensara yo solo, dice, mira, es tendencioso, claro, es del PSOE. Que lo raro sería que dijese lo contrario. Claro, sería que... Pero la realidad es que si te fijas los últimos acontecimientos que están pasando, nos da señales que se parecen bastante al final de Pedro Aparicio. Sí, se parece mucho a los que hemos conocido o conocimos aquel final. Javier, para los que no lo recuerden, o incluso para los que no habían nacido, Pedro Aparicio al final se fue por la puerta de atrás. Después de haber hecho una gestión, muchas cosas por la ciudad, que ahora se le reconocen, se le recuerda tal, pero es verdad que salió... Fue un alcalde, triste, ¿no? Fue un alcalde extraordinario, muy querido, en el grado de cariño de la ciudad con el alcalde, lo podríamos comparar al que ha tenido Paco de la Torre, pero al que evidentemente le sobró la última legislatura. Yo en ese sentido empiezo a ver bastantes similitudes con lo que le está ocurriendo a Paco de la Torre. Que tenemos aquí a José L. Aguilar, en el PSOE se criticaba que Dani fuera el secretario provincial y el portavoz municipal. Usted ahora es el secretario general. ¿Usted descarta ser el candidato a la alcaldía de Málaga? No, además, lo que tú has planteado, yo en su momento también lo manifesté, ¿no? Eso, lo de la compatibilidad. Pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es trabajar por la elección autonómica. Todo el mundo trabaja, pero yo le he hecho una pregunta muy concreta. No lo está descartando, Javier, no lo está claramente descartando. Es que como antes decía que no se podía ser portavoz municipal y secretario general, digo, usted está ahora en la misma situación. En eso sigo pensando que es bastante difícil. Te lo digo porque siendo solo secretario provincial, no tengo horas al día. Yo tengo un hermano que muchas mañanas me pregunta, ¿qué necesita? Digo, un día de 48 horas, pero que no lo hay, ¿no? Y eso siendo solo secretario provincial. Pero quiero decir que eso sí, sigo pensando, ¿no? Ahora, de momento vamos a pasar las elecciones autonómicas, tenemos que centrarnos en eso. Estoy convencido que podemos ganar las elecciones autonómicas. Los datos que manejamos es que aquí hay mucho partido todavía por jugar y que vamos a ver lo que pasa. Está hablando de encuestas, del desgaste de Paco de la Torre, pero hay encuestas que lo que dicen es que ese desgaste de Paco de la Torre podría beneficiar a Vox más que al PSOE. ¿Dónde sitúa eso al PSOE o la estrategia por la que tiene que ir el PSOE? Yo creo que te lo he dicho antes, porque de esas encuestas tendrán conocimiento, ¿no? Me imagino. Desde que llegué a la dirección provincial siempre he planteado lo mismo. Tenemos que recuperar la confianza de la gente. Nosotros tenemos que ser la izquierda confiable. Es decir, yo soy una persona, o nosotros somos todos gente de Málaga, que hemos hecho nuestra vida profesional, laboral, todos en Málaga. La gente tiene que identificarse con nosotros como esas personas confiables a las que luego le pueden confiar el voto. Si no recuperamos la confianza previa, no da igual que yo les pida el voto, porque... Está claro que yo creo que usted es una persona confiable. Yo te lo agradezco. Una buena persona y un buen profesional. Pero yo creo que no le va a ayudar el tema de la confiabilidad a Pedro Sánchez. Porque si hay alguien en quien no se puede confiar es en Pedro Sánchez. Bueno, después de todas las mentiras que ha dicho y cómo ha actuado. Bueno, pero yo creo que la marca esa le puede perjudicar. En eso, para mí lo que es confiable es la gestión que se ha hecho y las decisiones que se han tomado desde el Gobierno de España.
Para mí eso es lo confiable. Yo en eso es lo que me apoyo para, lógicamente... No se va a apoyar en que dije blanco y hago negro. No, quiero decir que es lo que me apoyo para decir que la gestión que ha hecho el Gobierno de España, con Pedro Sánchez, también con María Jesús Montero, ha sido beneficiosa para los andaluces y la andaluza y también para los malagueños y malagueñas. Tienen un problema, es que no tienen ni presupuesto. ¿Cree que sería mejor que coincidieran unas elecciones, sean las andaluzas o sean las municipales, con las generales para los resultados del PSOE en Málaga? Yo creo que sí. Y estoy anticipando. Bueno, pues confía mucho. No, pero no, a ver, ¿por qué digo que creo que sí? Yo me baso en datos. Nosotros tenemos un resultado en Málaga y en Andalucía en general, un resultado en la autonómica que en las generales ese resultado se multiplica con 400 o 500.000 votos más a nivel de Andalucía. ¿Eso a qué se debe? Al efecto movilizador, y el efecto movilizador de unas elecciones generales, y bueno, en este caso con Pedro Sánchez. Ante ese efecto movilizador, hombre, para el Partido Socialista, desde luego también para el de Málaga, creo que esa coincidencia pues sería positiva. Ahora, eso no parece que esté ni que vaya a estar en el tablero. Todo hace indicar que se van a prorrogar de nuevo los presupuestos, ahora están diciendo que se van a presentar, bueno, todo hace indicar que no va a haber presupuestos tampoco, y eso afecta directamente a situaciones como la de Málaga, ¿no? En la que esta semana ha habido una mesa de la movilidad auspiciada por el Ministerio de Fomento, pero hay una serie de problemas como es la movilidad, sea en carretera, sobre todo la carretera de Rincón de la Victoria, las bonificaciones de la autopista de peaje, las mejoras en el tren de cercanía, que tiene paralizado todas esas inversiones, ¿no? La del aeropuerto, la ampliación del aeropuerto, es verdad que no, pero es que se la sufraga, no la sufraga el gobierno, se la sufragan las compañías. Entonces, como ciudadano y como diputado andaluz y como un hombre preocupado por lo que pasa aquí en la provincia, eso cómo se conjuga, porque mientras el Ministerio de Fomento, el gobierno, no dé un paso hacia adelante, aquí estamos sin infraestructura, ¿no? Yo creo que ahí sí tenemos que, primero, ser realistas, pero luego también explicar cómo son las cosas. Ser realista, es evidente que si tenemos presupuestos estaríamos mejor, si no, ¿para qué vamos a necesitar presupuestos? Si yo digo, no hacen falta los presupuestos, no, es necesario. Ya lo decía Pedro Sánchez, que hacían falta presupuestos. Es mejor tener presupuestos, lógicamente, porque ahí es donde puedes plasmar mejor tu proyecto a través de los números. Pero también es verdad que estamos prorrogando un presupuesto que era un presupuesto expansivo, con lo cual tienes un techo de gasto que te permite gestionar. Y, por ejemplo, algunos datos. En el año 24 se han ejecutado 211 millones de euros de inversiones aquí, en la provincia de Málaga del Gobierno de España. Y en lo que llevamos hasta junio de este año 25 se han ejecutado 110 millones de euros. Es decir, ¿qué capacidad inversora hay? Proyectos... 110 millones de euros, José. No, hasta junio, hasta junio. Ya, hasta junio, claro, hasta marzo, da igual. Eso es... No, pero es que antes... 3 años... pero se han hecho inversiones. Es que estamos, sí, pero se están repartiendo las migajas. No es verdad, porque es que, escúchame, la caja sigue funcionando, ingresando. No es que porque tú no tengas presupuesto, esto no es como Estados Unidos que se produce el cierre del acaba gobierno. De suceder, claro. Pero al final estamos prorrogando unos presupuestos desde hace 3 años, claro. y el carácter expansivo de los presupuestos en 2021 no tiene nada que ver con la situación. Pero hay dos cosas que estás salvando esta situación, que son, por un lado, que estamos en un momento expansivo de la economía y por tanto estás teniendo mucho más ingresos porque hay Hacienda, la recaudación masiva de impuestos. Claro, la recaudación. Por la expansión de la economía, porque se estruja. Pero es verdad, yo quiero que contestes. Lo que pasa es que los nuevos proyectos no se pueden acometer. No, pues claro que sí, hombre. Hombre, ahí hemos tenido la ampliación del aeropuerto, lo estamos teniendo. Escúchame, hemos proyectado o no se ha licitado el estudio de viabilidad del tren litoral. Que es también un dinero lo que cuesta ese estudio, pues se están haciendo... ¿Tú me estás diciendo que se puede poner en marcha el tren litoral, la obra sin presupuesto? No. ¿Me lo estás diciendo en serio eso? Yo lo que te estoy diciendo es que los estudios previos que por primera vez se están haciendo, nunca se habían hecho, se están haciendo sin tener unos presupuestos, sino con unos presupuestos prorrogados, no lo olvidemos. ¿Partidario de la bonificación de la autopista de peaje, como ocurre en otras comunidades autónomas como Galicia, por ejemplo? Que está apoyando al gobierno, por cierto. Pero Galicia era una autopista pública. Yo lo que quiero es que hagamos, cuando decimos el tema de la bonificación... ¿Pero está de acuerdo o no? O sea, ¿la defendería o no?
No, yo lo que quiero es que la gente entienda que ahora mismo hay una bonificación. Todo aquel que hace más de 14 viajes en la autopista de peaje, en la AP7, 14 viajes al mes, con que hagas más de 14 viajes al mes, tú ya vas a pagar el 50% del peaje. O sea, las bonificaciones están. Lo que sí es verdad es que si tú haces una bonificación general, es que hay mucha gente que no llega a los 14 viajes. ¿A quién le estamos bonificando la autopista? A quien viene de vacaciones, que se ha bajado en el aeropuerto, que alquila un coche, que va a Marbella, que va... Eso es lo que también tenemos que ver. Bueno, pero nadie está defendiendo a capa y espada que se bonifique a ese tipo de usuarios. Se está diciendo que se bonifique, como en otras comunidades autónomas, pues al trabajador que utiliza la... Yo ya te digo que cuando hay 14, que cuando tú haces ya 14 viajes al mes, ya tienes el 50% es decir, de bonificación. ¿Le parece bien cómo está? No, hombre, yo lo que quiero... Pregunto. No, yo, por ejemplo, yo he defendido, cuando se ha cortado la carretera de Ronda San Pedro, sí, que había muchos trabajadores que tenían que irse por Genalguacil, por tal, o dando la vuelta por Ojén, por Monda Ojén. Ahí sí he planteado yo la posibilidad, y lo he defendido, de bonificar a aquellos trabajadores que de verdad gritasen que tenían que hacer ese recorrido excepcionalmente. Pero lo que quiero decir es que no vamos a bonificar nosotros esa carretera, que además, ojo, es privada y que el coste sería extraordinario, la bonificación sería extraordinaria, pues la tendría que asumir el Estado, no hacer esa bonificación a usuarios que no son habituales. Pues muchas gracias, que nos hemos quedado ya sin tiempo. Yo creo que en esta temporada va a tener que venir varias veces. Bueno, cuando queráis, porque va a haber mucha actividad política. Muchísimas gracias por estar aquí. Suerte en las cosas que necesite. Y bueno, a vosotros digo que os quedéis aquí. Despedimos al secretario provincial del PSOE en Málaga, José L. Aguilar, y a usted le decimos que sigan ahí, que volvemos en unos segundos. Ya estamos de nuevo en este paseo por la actualidad de Málaga y su provincia, en la 16ª temporada de La Alameda. Ya saben, ese programa coproducido por 101 Televisión y el periódico Sur, y en el que hablamos de las cosas que le interesan. Hemos hablado en el primer bloque con José L. Aguilar, el secretario general del Partido Socialista, y ahora vamos a hablar con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, que tiene muchas cosas que decir y que nosotros tenemos que preguntarle, que nosotras, que Patricia Navarro. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Hay muchas cosas de no sé quién más tiene que decir, porque muchas veces son más las preguntas que las posibles respuestas, pero bueno, estamos... Vamos a ver, lo vamos a decidir en estos próximos minutos. Y seguimos con Javier Recio, Ana Pérez Brián y Ana Barreales, periodistas, para tener la conversación y esta charla con Patricia Navarro. El secretario general del Partido Socialista le hemos preguntado por la infraestructura, por la carretera de Rincón, que no se ha pronunciado, y por las bonificaciones también de la autopista. Ha habido esta semana una reunión, una mesa de trabajo auspiciada por el Ministerio de Fomento, para hablar sobre todo de movilidad y de todo el tráfico ferroviario y viario de la provincia, en la que ustedes no han salido muy contentos, ¿no? Bueno, no, evidentemente lo que nos trasladaron en aquel momento los técnicos, que iban a propuesta también de las instituciones que habían sido convocadas en un primer momento. Recordaremos hace año y medio que se conforma una mesa de trabajo, en un principio con un cariz más político, y luego ya se aterrizó un poco también con esa vocación de que se llegara a soluciones más pragmáticas, teniendo en esa mesa de trabajo a los propios técnicos que tenían que elaborarlas, ¿no? Esa mesa de trabajo técnica tuvo una convocatoria el año pasado en noviembre, y un año después se ha vuelto a convocar sin ninguna novedad, porque ya sabíamos en noviembre del año pasado que había un estudio de viabilidad del tren litoral en marcha, que no tiene finalización por el contrato hasta diciembre del 26, y creíamos que en esta ocasión pues vendrían con algunas de las propuestas que habíamos enviado a través de ayuntamientos, la propia Diputación, para mejorar la movilidad de Málaga en el corto plazo, y la sorpresa fue que nada más lejos de la realidad. Es más,
en esa mesa se cuestionó bueno, pues el papel de los técnicos que habían elaborado estudios que ya habíamos puesto a disposición del Ministerio para mejorar... Se referían a las rotondas, ¿no? Sobre fundamentalmente todo los accesos de la A7 en la ronda este. Pero claro, nosotros llevamos tiempo, como ustedes saben, reclamando un tercer carril por la zona este de la A7, un tercer carril también entre San Pedro y Puerto Banús, que también es necesario y es posible porque las dimensiones de la carretera pues dan para ello. Llevamos también pidiendo mucho tiempo que se estudie la posibilidad de que haya mayor permeabilidad desde la AP7 a los municipios por los que transcurre, que también se mire si hay posibilidades de desatascar bueno, pues el colapso que hay en la entrada a Torremolinos, a Benalmádena, a Fuengirola desde la A7, y fundamentalmente llevamos pidiendo mucho tiempo que se nos entregue o se nos dé la oportunidad de competir en igualdad de condiciones con otros territorios que tienen autopistas de peaje, un elemento que ya está a extinguir, porque han sido muchas las noticias que hemos recibido en este último año, donde se han eliminado peajes en España, un tramo de la A7 en Alicante, tramos de diferentes autopistas de Castilla y León que conectan con Madrid. En la zona del Cantábrico también se han eliminado peajes y también hay otras autopistas de peaje que cuentan con un plan de bonificaciones bastante ambicioso, que también han sido negociados en un contexto pues posiblemente de mucha presión. En este caso hablo de la AP7 en Galicia, donde el BNG exigió bonificaciones amplias para poder apoyar a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, y hoy se están aplicando bonificaciones tan importantes como que si haces un viaje ida y vuelta por la AP7 dentro de las mismas 24 horas, la ida la pagas pero la vuelta no. Incluso a los conductores habituales la ida les sale un 50% más barato. El secretario general de los socialistas, José León Aguilar, ha dicho que bueno, que ya con las bonificaciones que hay es suficiente. Bueno, yo tengo que decir, antes de entrar en las bonificaciones, que hoy ha salido también una noticia que nos ha sorprendido. Y es que la propia concesionaria, que hasta ahora no se había pronunciado, nosotros jamás haremos una declaración, digo desde el Partido Popular y desde donde el Partido Popular gobierna, en contra de cualquier actividad empresarial lícita y dentro de un marco legal, como es una concesionaria. Eso para empezar. Nosotros creemos en la colaboración público-privada, creemos en el papel que tienen las empresas de dinamizar nuestra economía y de crear empleo, y por tanto jamás vamos a ir en contra de ella. Pero claro, aquí hay un mecanismo, digamos, estatal, de la Administración, que puede compensar cualquier pérdida que tenga de una infraestructura de titularidad pública que esté concesionada mediante bonificaciones, y ahí es donde nosotros ponemos el hincapié. Pero hoy nos sorprendía que la propia concesionaria hablara de un 40% de rebaja de la, porque la temporada... de la tarifa justo hoy. Claro, no es que haya bajado un 40% la tarifa, es que la sube todos los años indiscriminadamente del 1 de junio al 30 de septiembre. No porque ella quiera, bueno, ella lo propondría y el gobierno, el que fuera, pues lo admitió y luego se mantuvo a lo largo del tiempo. Pero en el momento en el que estamos de colapso del tráfico y de la movilidad en nuestra provincia, ya no tiene sentido. No tiene sentido que siga siendo esta la autopista más cara de España. Algunos lo cuestionan. ¿Por qué? Porque evidentemente, si se comparan con otras autopistas, aquí hay una trampa. De menor tramo, ¿no? De menor kilómetro. Claro, efectivamente. Aquí hay un tramo que se computa como autopista que no se paga, que es el de Torremolinos a Mijas. Pero si cogemos estrictamente lo que se paga, que es de Mijas a Guadiaro, son 75,5 kilómetros. Y no hay ningún punto en toda la geografía española con esa distancia que pague 18,8 euros por un trayecto de ida y más de 11 euros por un trayecto en temporada baja. Porque los que han pasado durante el verano han pagado 18,8 euros. ¿Qué perspectivas tienen todos los miles de conductores que
que tienen que utilizar la ronda este en Rincón de la Victoria, sobre todo el tramo Rincón de la Victoria, con caravanas kilométricas, bueno, kilométricas de 6, 7 u 8 kilómetros de caravanas cada día. ¿Qué perspectivas tienen, ¿no? Teniendo en cuenta de que esa mesa de movilidad no avanza y que tampoco hay visos de que haya actuaciones, digamos, puntuales para agilizarlo? Pues yo creo que eso lo podríamos responder en esta mesa más como usuarios, ¿verdad?, que como sí, responsables de los diferentes medios, instituciones que somos, ¿no? Lo podríamos resolver. Las perspectivas a corto plazo son muy negras, porque evidentemente a esa mesa del pasado martes se deberían de haber traído soluciones, que yo no digo que sean las que ha propuesto, ni la Diputación ejemplo, ni el Ayuntamiento. ¿Cómo justifican el no rotundo al proyecto que se presentó el otro día en Diputación de esa rotonda, que además era un coste de unos 14 millones de euros, si no tengo mal entendido? ¿Cómo justifican ese no? Que al final es una solución Pues la verdad es que la explicación que dieron... A ver, yo no soy técnica, ni pretendo serlo. Que se sigue invirtiendo en la provincia de Málaga a pesar de que no hay presupuestos aprobados. Bueno, mire usted, en la provincia de Málaga no se invierte y le voy a decir por qué. Porque es que no hay presupuesto. Este va a ser el tercer año consecutivo, muchos tendrían que cambiar las cosas para que viéramos luz en algo de estas cuestiones. Que el problema es ese, que es que no hay presupuesto. Es que Málaga está colapsada, pero eso es el reflejo del colapso que tiene el gobierno. Un gobierno que no tiene presupuesto durante 3 ejercicios consecutivos es un gobierno que está noqueado, no tiene herramientas para poder hacer cosas. Y esa es la realidad. Ustedes sí tienen presupuesto, usted es la representante de la Junta de Andalucía. ¿Qué van a hacer ustedes en las carreteras que es de su competencia? Por ejemplo, la carretera que va a Ronda, que es una vieja aspiración de todos los pueblos y de la serranía del Guadalhorce y de la serranía, eso tampoco va muy rápido, ¿eh? Yo jamás me atrevería a corregirle en la pregunta, pero la pregunta es ¿qué están haciendo? Porque sí estamos haciendo. No, yo digo qué ritmo va a ser. No, el ritmo es el que ¿Usted qué le ha pedido? ¿Ustedes le han mandado una cartita a Juanma Moreno o a Carolina como han hecho con Pedro Sánchez para decirle queremos esto, esto y esto? A mí no me hace falta cartita porque despacho con ellos a menudo. Sí, para los malagueños sí les gustaría saberlo también. Sí, la misma transparencia que han tenido por el gobierno de Sánchez. La transparencia la tenemos. Por una carta igual. En el día a día que les han tanto que mañana la propia consejera irá a abrir, por fin digo, después de un tiempo récord, en la carretera de Ronda San Pedro, que ha estado un tiempo récord con una afección tremenda por la Dana. Por eso, que lo han hecho muy bien. Pero bueno, es que eso es un ejemplo del ritmo que llevamos, igual que con el metro. Para mejorar la carretera. O sea, está pidiendo información de la conexión entre Guadalhorce y Ronda. Sí, pero es que nosotros estamos ya en procesos de ejecución de obras, prácticamente de contratación de ejecución de obras en varios tramos de la autovía del Guadalhorce, de la A357, que tiene vocación de continuidad. Aquí hemos empezado, pero nuestra intención es llevar la autovía del Guadalhorce hasta Campillo, hasta la salida a la 92. Esa es la intención que tiene este gobierno, ¿no? Es que, vamos a ver, tenemos que situarnos también, porque hasta hace muy poco es que eso estaba enterrado en el último cajón del último mueble que había en la Consejería de Fomento. Se ponían a pie de carretera, y luego no que me solo parecía eso, muy bien para hacer eso, muy bien, pero hay que ver un poco los ritmos. Claro, bueno, pero la voluntad de continuidad, bueno. Todo se irá viendo. Ahora ya hay visos de realidad en contratos y en procesos de licitación que están en marcha. 2 tramos desde Málaga a Ronda y otros 2 tramos desde Ronda a Málaga. O sea, nosotros estamos intentando unir Ronda con Málaga desde los 2 extremos, no haciendo brindis al sol y bueno, haciendo un ejercicio de maquillaje. No lo estamos haciendo. Un asunto que le ha dado bastante quebradero de cabeza, la depuradora de Vega de Mestanza, que después de un recurso presentado por los vecinos que se consideraban afectados, pues se ha paralizado ese proyecto. Un proyecto que además puede tener, primero, que se paraliza la regeneración de aguas residuales y segundo, que puede tener consecuencias de la propia Europa, ¿no? En el sentido por no regenerar agua. Ahora, ¿qué va a pasar con esa infraestructura? Bueno, el Gobierno andaluz ya ha presentado un recurso de casación y lo ha hecho desde el más absoluto respeto a todo lo que ya los vecinos afectados,
han ido pues, haciendo a lo largo de estos últimos años en defensa de sus propios intereses. Pero cuando uno está gobernando y tiene que decidir, todo es una balanza. Y aquí era el interés de 20 vecinos o el interés general de 250.000 vecinos de toda Málaga, Málaga ciudad, Cártama, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Torremolinos. Respeta el derecho de todo el mundo, especialmente. Efectivamente, pero es que nosotros respetamos. Según el tribunal no se ha respetado. No, eso no es así. Sí, eso Mire, sí le voy a explicar, si me permite, le voy a explicar el fondo de la cuestión. Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se pronuncia al respecto, lo hace sobre una cuestión de forma, nunca de fondo. Lo que dice es que previo al inicio de este proyecto hay un estudio de alternativas donde aparecen 4 alternativas. De esas 4 alternativas no se hace un estudio medioambiental de cada una de esas alternativas, como no se hace en ninguna obra. Cuando se decide por unas cuestiones de idoneidad, de oportunidad, una de las ubicaciones, se hace la tramitación ambiental sobre esa ubicación. Esa ubicación tiene su trámite ambiental impoluto. Ahí no hay nada protegido, no hay ninguna especie de pájaro, de anfibio, nada que deba de ser protegido y no hay nada de un valor ecológico tan superior que tenga que desplazarse el interés de esos 250.000 malagueños que no tienen actualmente sus aguas depuradas para poder hacer valer ese espacio natural, o en este caso es un espacio manipulado por el hombre, porque es una zona agrícola, pero sin ningún valor ecológico. Pero cuando se vulnera la forma, se vulnera la ley también. No. Por eso se lo han tumbado. Aquí hay un perjuicio mucho más grave que los árboles que se van a quitar de allí, que es que tenemos una arteria hídrica que pasa por toda la provincia de Málaga y que en su última fase es un vertedero. El vertedero provincial de esta provincia está en el río Guadalhorce. Y el que nosotros quitemos esa mancha negra del expediente medioambiental de la provincia de Málaga es responsabilidad de todos. En cualquier caso, y de nosotros de la Junta de Andalucía los primeros. Y lo que pasa es que tienen que hacerlo bien. Bueno, pero es que se está haciendo bien. No, lo han hecho mal. Se ha hecho bien. No, se ha hecho mal porque se han tumbado. Porque la sentencia era bastante contundente. Pero la sentencia... Independientemente de que se haya presentado un recurso, sí, pero independientemente de que se haya presentado un recurso, y ha explicado muy bien lo de los 4 lugares, en las otras 3 alternativas, ¿alguna podría figurar como plan B a que la Vega de Mestanza finalmente no se vaya a hacer? Ahora mismo estamos trabajando sobre el plan A. Y el plan B, en el momento en el que falle el plan A, evidentemente habrá que trabajarlo. Y mientras seguir pagando. Y ya hay... Hombre, pagando es que ya estamos pagando, pero ya estamos pagando desde hace 7 años. Es que nosotros estamos pagando a razón de 200.000 euros al mes por sanciones de la Unión Europea, precisamente por no depurar las aguas del río Guadalhorce. Yo quería preguntarle por otro tema de actualidad. Hoy ha estado aquí el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a inaugurar la ampliación de un centro de salud en Torremolinos y otro de Fuengirola. Nos ha informado, y ha informado también la Consejería de Salud, que iban a empezar a llamar a 2.000 mujeres que en el cribado del cáncer de mama había fallos de comunicación y no se les había citado para una ecografía. No sabemos si hay mujeres malagueñas, puede haber mujeres que estén angustiadas. ¿Nos puede confirmar si hay mujeres malagueñas y si hay una cifra aproximada? Bueno, hasta el momento no tenemos constancia de que haya mujeres malagueñas, pero en cualquier caso, sea malagueña, sea gaditana, sea sevillana, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. En primer lugar, hemos visto el problema y rápidamente nos hemos puesto manos a la obra a buscar a esas mujeres, a buscarlas, a identificarlas y a citarlas a un nuevo cribado, que son muy importantes. Por tanto, máxima empatía con todas las mujeres que hayan pasado en esos periodos por un cribado de estas características y darle tranquilidad, porque entre los millones de cribados que se hacen al cabo del año, pues ha habido un fallo, que ahora mismo lo que nos está centrando toda nuestra atención y toda nuestra energía es en buscar a las mujeres, para salvaguardar la salud y la vida de esas mujeres. Normalmente el porcentaje, digo, de las mujeres que se detectan... Son los casos no concluyentes, ¿no? Claro, son casos de esos 20.000 que se estima que haya.
son de una primera prueba, bueno, hablaban que de no 2000. queda clara, 20.000, perdón, 2000. 2000. De esas 2000 son personas, mujeres, todas hemos pasado ya por esos cribados habitualmente, que si no tienen clara la imagen de esa mamografía, vamos a decirlo, con la prueba que es, pues evidentemente le mandan una segunda prueba. Y lo que ha fallado es esa comunicación a la usuaria, claro, a ese paciente, con ese fallo no les han hecho esa segunda prueba. Hacerle la segunda prueba, efectivamente. Por eso ahora, en lo que se ha centrado la acción, digamos, del Gobierno y de la Consejería, es en identificar a todas esas mujeres, en llamarlas, hacerle la primera prueba y evidentemente. Pero la consejera de Salud hablaba ayer de una revisión del circuito. Es decir, y de revisar los últimos 3 años. Vamos a llamar a las mujeres, no está acotado esto. Sí, han hablado de revisar los últimos. Claramente habló de una revisión del circuito. Vamos a ver, eso también, claro. Pero lo primero, parece que es un poquito más amplio que llamar a 2.000 mujeres una a una. Claro, es lo que les estaba diciendo. Lo primero, y yo creo que es lo más tranquilizador de cara a las mujeres, es que vamos a identificar a todas las mujeres que han podido tener o ser víctimas de este fallo en el sistema. Pero un detalle, digo, hacerle la prueba y salir tal. Y luego, evidentemente, Patricia, se va a analizar y se va a revisar todo el sistema, todo el protocolo. Escúchame, por no, digamos, alarmar. Según tengo entendido, de esos 2.000 casos, ¿no?, que no son concluyentes, que repiten, el porcentaje habitual de que a lo mejor sí pueden tener algo, un 2%, ¿no? Es decir, que no es que las 2.000 El personas... 98% del primer cribado normalmente es, es correcto, ¿vale? A la segunda prueba, un porcentaje parecido también es correcto. Salen de duda, oiga, no tiene aquí una mancha, pero corresponde a otra lesión, a otro tipo de cuestiones. Y solo un 2% efectivamente, y menos en muchas ocasiones. Eso genera mucha incertidumbre. Claro. Todas las que se han hecho una mamografía, a ver, que no saben si les van a llamar, cualquiera de las si que están estamos en ese aquí, porcentaje. el mes antes de acudir a nuestra cita con la mamografía es un horror. Yo entiendo que os pasará lo mismo que a mí. Sí, yo la tengo ahí a la como vista. Además tenemos casos muy cercanos, todas, desgraciadamente, pues ya una va predispuesta a que le digan lo que sea. Y esos días previos a la mamografía es un horror, con lo cual yo entiendo que haya muchas mujeres que ahora mismo ¿Y es usted partidaria de en que esa incertidumbre? ¿Se adopte alguna responsabilidad política? Absolutamente. Política o administrativa. Se van a revisar todos los protocolos y se va a buscar dónde está el error. Y evidentemente, si es un error administrativo de un ordenador, de un programa que no funcionaba, pues se procederá a sustituirlo y yo espero que no haya nada más. Si hay un responsable que supongo que no lo va a hacer deliberadamente, pues se corregirá también en la medida en la que corresponda. Pero ahí se está buscando, lo primero, salvaguardar la salud de las mujeres y luego, evidentemente, revisando los protocolos para que esto no vuelva a ocurrir y para que las personas o los mecanismos que hayan fallado pues pueda ser susceptible de... Ya por cambiar un poco de tema ya más político, que ya están a las puertas de las elecciones andaluzas, no se sabe si en marzo o en junio, cada vez parece que puede ser más en marzo, pero bueno, eso es indiferente. ¿Teme usted que Juanma Moreno pierda la mayoría absoluta? En las últimas encuestas no le son tan favorables ahora, hay un ascenso muy importante de Vox. Bueno, yo creo que aquí no se ha trabajado diferente a cuando no se tenía la mayoría absoluta. Yo creo que este gobierno ha sido un gobierno que ha intentado buscar ámbitos de consenso, de diálogo, de tender mano no solo a la oposición, también a los agentes sociales, a la colaboración público-privada, con lo cual estamos gobernando exactamente igual. Nosotros estamos trabajando y gestionando pensando que estamos haciendo lo mejor para los andaluces y es lo que vamos a seguir haciendo en los próximos meses, creyendo y confiando en que eso es lo que nos va a cosechar el apoyo de los andaluces, que valoren el trabajo que durante estos años hemos estado haciendo en favor de los intereses de los andaluces. ¿Usted está preocupada por el ascenso que los estudios demoscópicos, es decir, la encuesta, le dan a Vox no solo a nivel regional, sino autonómico, sino también local, en diferentes municipios? ¿Le preocupa? Yo no estoy preocupada.
realmente como delegada del Gobierno estoy ocupada en lo que tengo que hacer, en las cosas que hay que sacar adelante. Pero me imagino que cuando usted y ve la que los presión datos... que tenemos de la sociedad o de los ciudadanos en algunos temas y otros pues por parte de los alcaldes, oye, mi centro de salud, mi colegio, en eso es lo que estamos. Ahora, es cierto que como ciudadana, pues no me gustaría perder esta situación, creo que privilegiada que tenemos en Andalucía, de un clima de confianza, de tranquilidad, de sosiego, donde las cosas que más o menos se comprometen tardarán más o tardarán menos, pero salen, donde hay diálogo con todo el mundo y donde también hay presupuestos todos los años, que hemos pasado de puntillas por ese tema, querido Javier. Pero a mí me preocupa. Le hemos preguntado por los presupuestos. Ya le hemos criticado eso Aquí va a haber presupuesto, en otros sitios no lo sé. Bueno, y eso es una gran incertidumbre. A ver si estos son mejores que los del año pasado. Es una gran incertidumbre porque este Gobierno ha podido presentar deducciones fiscales. Hay otros que no pueden presentar ni la subida de impuestos, fíjense lo que digo. ¿Va a haber más de las que ya se han anunciado? Subida de impuestos a nivel nacional. Digo deducciones fiscales. No, más deducciones, más allá del hijo, las mascotas. Yo creo que llevamos 7 bajadas de impuestos en 7 años, que se están tocando todas las figuras impositivas que tenemos en nuestra pero competencia. El Partido Popular criticó... Nosotros llevamos en el ADN bajar impuestos, es decir, que margen seguro que habrá, pero que creo que podemos estar muy orgullosos. Ustedes criticaron al PSOE, al gobierno del PSOE, cuando puso el bono joven, ¿no? Pero, sí. El bono cultural. El bono cultural. Los 400 euros que dan los niños. Exactamente. Usted lo criticaron porque decían que era comprar un poco la voluntad de... ¿Usted no cree que ese tipo de deducciones que están presentando ahora, me refiero a la de las mascotas o a la del gimnasio, no se puede percibir también como un deseo, con un objetivo más electoral que otra cosa? No, porque Hombre, es que... si me habla de los celíacos... Bueno, no. Está claro y es lícito. Le digo... ¿El qué? Que me refiero que es lícito también que se hagan esos anuncios de bajadas de impuestos. Pero es que si fuera una cosa excepcional de este ejercicio, pero es que nosotros, el año 2019 ya anunciamos una bajada de impuestos, cuando por cierto nos encontramos unos presupuestos prorrogados y en el año 19 hicimos 2 presupuestos, con 2 bajadas de impuestos ya en cada uno de ellos. Nosotros hemos presentado bajada de impuestos en el 19, 2. En el 21, en el 22, hasta 7 bajadas de impuestos. Entonces no es una cosa excepcional de ahora, es que ya no nos queda impuestos que tocar. Es que no nos queda deducciones que hacer. Es que yo tengo que recordar que hay ya vigente una serie de deducciones que nos vienen muy bien a todos. Están las deducciones de la empleada del hogar, están las deducciones de las actividades extraescolares de inglés y de deporte para los niños. Hay un montón de deducciones ya. ¿Le gustaría que coincidieran las elecciones con las generales, las autonómicas? Yo creo que nosotros tenemos que cumplir con nuestro compromiso con los andaluces, que es Sí, pero digo que sí sería bueno para el PP. Es que no, de verdad, no. Para los andaluces. Ana, un segundo nada más. Estamos terminando. ¿Usted es partidaria de que Paco de la Torre se vuelva a presentar, sí o no? Yo creo que Paco de la Torre está absolutamente en forma para seguir. Aunque diga que ya es consciente de que no, si se presenta no podrá terminar. Eso lo ha dicho él, ¿no? Sí. Por eso. Ya está. ¿Y con eso qué quiere decir? ¿Que usted apoyaría eso? Yo es que, ya le digo, es que creo que Paco de la Torre, ya quisieran muchas ciudades en España tener un Paco de la Torre. Eso está muy bien, pero... No, es que no tengo otra cosa que decir, de verdad. O sea, que no sabe. ¿Cómo que no sé? O no quiere decir lo que piensa. Yo creo, lo que él dice está absolutamente consensuado. Digamos, lo que el PP nosotros. tiene claro es que Paco de la Torre hará lo que él decida. Como siempre. Lo vamos a decidir, pero que en todo caso hay Paco se nos ha acabado el tiempo y no le hemos podido preguntar por ahí. Paco de la Torre para poquito ya. Muchas gracias por estar aquí. Igual que le he dicho a José, le volveremos a invitarla y a ustedes le decimos que sigan ahí, que volvemos enseguida. Encaramos la recta final de este primer programa de la 16ª temporada de La Alameda, en la que hablamos de las cosas que interesan en Málaga y su provincia, y lo hacemos ahora en esta recta final, como les digo, con 4 periodistas: Javier Recio, Ana Pérez Brián, Ana Barreales y Antonio Montilla Romero, Buenas noches. De los que más sabes de política
y de muchas más cosas. Y de toro, y de historia, ¿no? Algunas cosillas. ¿Cómo era? La Montipedia. La Montipedia. La calificativo de red. Bien, pues vamos a utilizar estos minutos que nos quedan en la Alameda para hablar de algunos temas y vamos a recuperar uno que no nos ha dado tiempo. Tenemos ganas de hacerlo, pero no nos ha dado tiempo a hacerlo con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía y presidenta del PP de Málaga, con Patricia Navarro, sobre el alcalde y su futuro, que es como una especie de tema, ¿no? El gran tema. El gran tema que lleva años y años cada vez que hablando sobre ello. Pero en un foro del periódico Sur hizo unas declaraciones que no había hecho hasta la fecha y que la vamos a poner para recordarlas. De que te sientas útil. Si te sientes útil, si tú crees que puedes ayudar a los objetivos que hemos comentado salgan adelante y tal, me puedo sentir animado, pero yo sé que esa próxima vez, si voy, es más difícil que esté en los 4 años que siempre me comprometo. Me comprometo hasta 4 años y yo estoy en estos 4 años porque es mi compromiso, como dicen anteriores. Esta pregunta me la han hecho hace ya 2 o 3 años. Bueno, y se la van a hacer en los próximos meses un montón de veces. No, pero digo otros años, de cara a otras elecciones, ¿no? Si iba a estar o no iba a estar, a la siguiente, etcétera, ¿no? De modo que es un tema que, sobre todo también, el partido es el que tiene que decir sobre ese particular. No, Dios mío, yo no soy... esto no es una monarquía, si me permite, ¿no? O una designación a dedo de sucesores y cosas parecidas, ¿no? Eso puede ocurrir en algunos otros países, pero en España es un país democrático, tiene sus normas y sus reglas, ¿no? Bien, pues estas fueron las declaraciones, que era por primera vez, insisto, decía que no iba a poder tener ese compromiso de estar los 4 años, como había hecho yo creo que en las 2 o 3 anteriores, ¿no? Elecciones. Y Ana, tú que eres la más ponderada. Bueno, no sé. ¿No? ¿Qué te parece primero? ¿Qué te parece esas declaraciones? Y también el hecho de que esté permanentemente en el debate, es decir, que no hay encuentro, foro, entrevista, rueda de prensa que no se le pregunte sobre qué va a hacer, ¿no? Bueno, yo creo que sí son muy significativas, ¿no? Nunca hasta ahora había sido tan claro, hasta ahora siempre decía mientras la salud aguante, es la primera vez que dice algo diferente, por un lado. Y por otro lado, pues también es bastante indicativo de lo que ocurre en el PP, que nadie se atreve a enmendarle la plana en público al alcalde y hasta ahora le han dejado hacer, en cuanto a presentarse y no, lo que han querido. A lo mejor es porque ninguno se atreve a presentarse o hasta ahora ninguno se atreve a presentarse. Bueno, vaya papeleta a presentarse, ¿no? Sí, es una papeleta. Es que es complicado, ¿no? La verdad que las declaraciones del alcalde, cuando uno las escuché, la verdad que impactan en el sentido de que es verdad que dice una cosa que parece ciertamente lógica, porque es una persona que cuando termina la legislatura, ahora va a cumplir 83 años, ahora cuando llegue diciembre, cuando termine la legislatura estará camino de los 85 años, pues es normal que lo diga por esa cuestión de la propia biología natural de una persona, aunque se encuentra bien y eso. Pero es verdad que, analizándola fríamente, pone una tesitura también a su propio partido, porque claro, si él dice, si lo presenta, si finalmente da el paso y lo presenta como candidato en las elecciones de 2027, y con estas declaraciones todo el mundo va a estar mirando quién es el que va de número 2, porque se va a ser el próximo alcalde. Y lo siguiente es, si se presenta, entonces ¿para qué se presenta? Claro, si no sabe si va a cumplir la legislatura. Os planteo una situación, ¿no creéis que esa frase que dijo, ¿no? Casi es como decir que no se puede presentar, en el sentido de que sí, porque si él dice eso, perdón, Ana, toda la oposición le va a decir, oiga, claro, si se presenta para irse, ¿no? Es que yo creo que ha sido un error, vamos a ver, si efectivamente el PP quiere presentarlo para hacerlo de liebre, sí, para que después darle el pase a otro, me parece un error estratégico tremendo, porque la oposición, lógicamente, que ya lo están diciendo, diría, esto es un fraude, usted se está presentando para darle, el paso. Bien al alcalde, le preguntarían, o sea, sí, él sabe... No, pero él siempre ha dicho que él siempre se ha presentado para los 4 años, sí, y lo ha cumplido, sí, sí. Lo ha cumplido, pero yo creo que él lo que dio a entender, según mi teoría, es que no se va a presentar. Yo creo que ha llegado el gran momento, después de tanto debate, se presenta después de 5 o 6 legislaturas, ya ha llegado el momento en el que el PP tiene que darle una solución a lo de Paco de la Torre. Yo creo que fue un error de estrategia plantearlo así. O sea, decir, me voy a presentar y puede, porque ¿a quién pones de número 2? Es decir, yo creo que estamos todos al tanto de cuáles son los nombres que suenan. Yo no me veo a ninguno de los nombres que suenan. Si no, bueno, pues Carolina, Elías Bendodo, es decir, yo no me veo a esos nombres. Yo sinceramente pienso que en el Ayuntamiento de Málaga, o al menos en la actual composición municipal, no está el sucesor de Paco de la Torre. Sí, Elisa Pérez de Chile, yo particularmente creo
que una figura de la talla de Paco de la Torre, para bien o para mal, para lo que sea. Bueno, cuando Paco de la Torre era concejal, tampoco era un concejal de una talla... Se le ve bajo un aspecto técnico, ¿no? Pero eso fue diferente. Tampoco estaba en el debate Ciela Villalobos hasta cuándo se va a quedar, y se fue además para ser ministra de Sanidad. Pero ella lo hizo bien porque ella no lo anunció. Claro, ella se presentó y llegó el momento y dice, venga, ahora me voy. Pero que tampoco estaba el debate de hasta cuánto tiempo más nos va a aguantar Celia, cuando Celia también estuvo bastante tiempo. Pero yo creo que en cualquier caso que ha llegado ese momento incomodísimo para el PP en Málaga, que constituye el relevo de Paco de la Torre. Ahora, el relevo ya, ahora no bien, que esté 2 años y que luego se vaya. Yo creo que esto ahora mismo, porque la política, como esto va cambiando de manera tan rápida y todos los días están sucediendo cosas, yo creo que hay un elemento que creo que hay que tener en cuenta. Aquí va a estar la clave también en qué va a pasar a partir de las elecciones andaluzas del año que viene, que es la primera cita electoral, el primer termómetro electoral, con el fenómeno que está latente ahí, que es Vox. Es decir, ¿qué va a pasar con Vox? Es decir, si Vox aquí, como auguran algunos escrutinios internos que están manejando los partidos, que puede tener un incremento en las próximas elecciones andaluzas, y que eso se pueda traducir después en la siguiente, que son, si no hay adelanto de las generales, serían las elecciones municipales. ¿Cómo va a influir eso en el Ayuntamiento de Málaga y en la posibilidad, que yo creo que es el gran miedo que tiene el Partido Popular en Andalucía y en Málaga, digo por lo más cercano, que es el ascenso de Vox, que le haga perder las mayorías absolutas y que le haga depender de Vox? Eso es no digo ya para gobernar, porque por ejemplo el Ayuntamiento de Málaga puede gobernar con la lista más votada, pero que necesite para aprobar presupuestos, para sacar normativas adelante, etcétera. Ya lo hizo así Juanma Moreno. Sí, pero quiero decirte que ahora con Vox también. Pero ahora un Vox distinto en un contexto distinto. Digo eso porque a lo mejor, si hay un Vox muy fuerte, a lo mejor el Partido Popular tiene que pedir a Paco de la Torre, aunque plantee no presentarse, Paco, preséntate, porque creemos que es todavía un activo electoral para atraer a determinado votante, para intentar amortiguar este ascenso de Vox. Digo que puede haber una serie de circunstancias ahí alrededor que pueden hacer a la hora de el escenario, a la hora de decidir. ¿Cuándo va a pasar esto? Es que vamos a estar 1 año y pico con este debate de Paco de la Torre. Porque hombre, y hay que tener también en cuenta una cosa, las elecciones generales, si en las elecciones generales, que van a estar totalmente pinzadas, previsiblemente, con las municipales, hay cambio en el gobierno de la nación y gana Feijóo, hay ministrables andaluces. Y yo creo que todos también los tenemos en la cabeza. Por eso ninguno se descarta ni tampoco da un paso adelante. De la silla indudablemente va a tener un impacto en el Ayuntamiento de Málaga. Con lo cual está todo abierto. Pero las generales son después, sí, salvo que se adelanten. Salvo que se adelanten. Municipales. No, pero tenemos que entender una cosa. Claro. Las generales, si seguimos el orden habitual, serán 2 meses después de las elecciones municipales. Si el sustituto de Paco de la Torre, el Partido Popular decide que es Elías Bendodo, vamos a poner los nombres encima de la mesa. El posible ministrable es Elías Bendodo. Bueno, Juan Bravo también. O Juan Bravo. Pero digo en el caso de Málaga. Digo en el caso de Málaga. Si queremos que el sustituto, si se plantea ese juego del alcalde que dice que yo me presento, puede ir detrás mía el número 2 para que me sustituya y fuera Elías Bendodo, lo decide el partido, tiene que ir en las listas ya y ser elegido concejal. Es decir, ya ese movimiento tienes que hacerlo. No puedes esperar a las generales. Por eso yo te digo que esos nombres, yo dudo que esos nombres acepten ir de número 2 de Paco de la Torre, porque eso ya ocurrió y la relación Ana, es que lo va a decir no hizo más que deteriorarse. Claro. Ya. ¿No? Exactamente. Al final, Juanma, que es el presidente de la Junta, pero es el presidente del partido en Andalucía. Y tendrá que ver todo ese escenario político. No hay que perder de vista que el alcalde, y yo estoy de acuerdo con José Aguilar, el alcalde ya no tiene la misma adhesión, digamos, ciudadana que tenía ahora, que hemos visto episodios donde el gran abucheo que sufrió la Rosaleda, cuestiones como el tema de la limpieza, o sea que cada vez es normal, lleva 25 años en el país y eso desgasta. Y ya se han dado los primeros signos de que hay gente que ya puede estar cansada ya de 25 años de delatorrismo. Javier, cuéntanos un poco lo que, o sea, no lo que se pueda contar, sino teniendo en cuenta de que, bueno, que son todos conversaciones, esos estudios electorales, esas encuestas que circulan por ahí en el que efectivamente hablan del ascenso de Vox, por ejemplo, los más optimistas para Vox, ¿no? Son incluso de que pueden pasar de 2 concejales actuales incluso a 4 o 5, ¿no? Sí, hay estudios, no voy a decir de quién porque no puedo decirlo, de que ya le están dando 5 concejales a Vox en el Ayuntamiento de Málaga. Eso con Paco de la Torre presentándose. O sea, ¿se va a arriesgar Paco de la Torre, otro factor más para que no lo haga, a ganar pero ya perder la mayoría absoluta, a irse por la puerta atrás, a tener que transigir con Vox?
Y en el PP está muy nervioso, no solo el PP de Málaga, el PP andaluz también empieza a estar muy que nervioso. Esos mismos estudios hablan de la posibilidad incluso de que la mayoría absoluta esté... Claro, ya hablabais antes de los que en un hipotético cambio de gobierno pues podrían ascender, como Juanma Moreno. Yo, sinceramente, creo que Juanma Moreno seguiría o por lo menos que él querría seguir de presidente de la Junta. Ahora mismo o en un futuro cercano, ser ministro es una cosa muy arriesgada y hay experiencias que han salido realmente mal, ¿eh? Y de gente que estaba... Si nombran vicepresidente del gobierno es otra cosa. Ahí tenemos el caso de Manuel Chávez, que se fue... Sí, pero que el caso Junta. de Manuel Chávez era un caso de una salida política en un momento determinado donde había ya los primeros... Del final de una carrera política. Llevaba 19 años, era el final de una carrera política. Juanma todavía le queda mucha carrera política. Yo creo que como ministro en Andalucía que y en España, no sabemos, no, quizá a lo mejor en el corto plazo, sino al Juanma medio. Moreno siempre, es verdad que él defendía y creía que con 8 años estaba bien para completar un ciclo. Yo creo que él decía 8 años porque no sabía que iba a estar 8 años. No. En las cabras, Feijóo estaría ya gobernando en las pasadas elecciones, ¿no? Ganó las elecciones, pero no pudo gobernar por las circunstancias que todos sabemos. Es decir, que yo creo que esto todavía es tan cambiante que ahora podemos hacer un análisis, pero que quizás dentro de 2 meses el análisis político de igual es otro, porque todo esto va evolucionando, etcétera. Y un elemento que está ahí también, que es la situación actual, el alcalde, la edad que tiene también, los problemas de salud, no, hombre, Dios quiera que no le pase nada, pero está sometido a una situación por la edad que tiene. Y María Jesús Montero, que el secretario general del PSOE, José L. Aguilar, que era bastante optimista, ¿no?, con la posición de... Yo creo que no se lo creía ni él lo que ha dicho. Bueno, ¿cómo ves tú la situación de...? Yo la veo muy complicada. Es decir, María Jesús Montero llega con un bagaje de una imagen de haber estado, esto no es bulo esto, es decir, ha gestionado y ha hecho determinadas cuestiones políticas para contentar a sus socios. Esa imagen ha llegado a la ciudadanía. Que eso tiene una consecuencia de que el PSOE ya estaba en unas horas muy bajas también, no ha logrado rehabilitar. Sí, internamente quizás al partido, un poco lo ha espoleado internamente, pero externamente sigue teniendo los mismos problemas que tenía antes porque sigue siendo un partido donde la gente no se siente identificado. La gente sigue sin verlo como el partido identificable y el partido todopoderoso que había en su momento en Andalucía. Yo creo que lo tiene muy, muy complicado. ¿Qué creéis que puede pasar si en la andaluza no hay un gran vuelco? Es decir, si digamos el rodillo del PP no sigue... Pero si mantiene la mayoría absoluta, bueno, o si sigue gobernando. Respecto a Montero, una cosa que antes, si eres hablar, hay una cosa que creo que es que yo creo que Montero en Andalucía va a tener el resultado, vamos a ver el que tiene, si va a mantenerlo de Juan Espadas o como alguna encuesta ya ha dado que se sitúe incluso por debajo de Juan Espadas, pero aquí yo creo que estamos poniendo el foco en el PSOE porque tradicionalmente hemos estado en el discurso del bipartidismo, pero aquí el discurso del Vox ha cambiado. Yo creo que yo quería hacer esa postilla. Ya no se está hablando del PSOE como alternativa al gobierno. Es que lo que se está hablando es de si Vox va a ser determinante o no para el PP. Esa es la se clave. Ha colado en el discurso Vox, nadie habla del PSOE, nadie da por como que candidato con opciones. Tenga opciones. Pero hay una cosa debate que es si va a tener mayoría absoluta. El debate absoluta nacional, y creo que también ahí está el tema de las elecciones andaluzas, si se levantan o no se adelantan, de si va a haber ese superdomingo de marzo, que son las de Castilla y León, que son las primeras. Pero no le interesa, ¿no?, a Andalucía coincidir con Castilla y León, ¿no? Pero depende ahí también un poco de cómo esté. Le hemos preguntado, eso, por ejemplo, no ha dicho que le interesa. O no le interesa a lo mejor a la Andalucía. Perdona, Castilla y León va a tener que gobernar Vox con Vox. Seguramente. Sí o sí. No, sobre todo también porque hay otra. En lo que yo creo que el PSOE está jugando en algunas comunidades como en Andalucía al juego de que no tanto o es consciente de que es muy complicado quitarle la mayoría absoluta el PSOE como tal, pero que se la quite Vox. Porque ya hay encuestas que en algunas provincias andaluzas Vox se puede convertir en la segunda fuerza política. Y eso por ejemplo, Almería. Por ejemplo, Almería. Bueno, es que Almería está claro desde el principio. Sí, pero eso qué quiere decir, que ya no tendría tan fácil el apoyo de Juanma Moreno. Si tú eres una fuerza que lo que va a optar es a desbancar al PP, que por eso están tan nerviosos, dice, oye, cuidado, que este me puede hacer pasar una legislatura muy mala. Y me consta que las relaciones de Vox y el PP en Andalucía no son especialmente buenas porque en la primera legislatura la gente de Vox está muy cabreada porque como que no se le hizo mucha cosa.
No, y que no se les hizo mucho caso, vaya. Esa relación era... Pues quitar el cómo. Claro, que era un poco el puente que había ahí, y esa figura quizás ahora, no sé si en el PP no la veo ahora mismo que tenga esa buena relación con Vox, y sobre todo que el contexto político ha cambiado mucho de 2019 a ahora. Es decir, en aquel momento, recordad, había más partidos, estaba Podemos, con una fortaleza, estaba Ciudadanos, ahora no, ahora sería, el PP solamente tendría un aliado para sacar, por ejemplo, los presupuestos, si no perdiera la mayoría absoluta en Andalucía. Tiene 58 parlamentarios. La mayoría absoluta son 55, es decir, 4 diputados, a poco que pierdas en 4 provincias un solo diputado, ya perdí eso, sí. Ya has perdido la mayoría absoluta. Y dependes de Vox para poder gestionar y hacer lo que ahora mismo puedes hacer tranquilamente, como es aprobar los presupuestos, aprobar las normas, las deducciones fiscales, etcétera. Y sobre todo que te puede llevar a ese terreno, y lo estamos viendo en algunos sitios, de la atención en esa batalla cultural e ideológica que está habiendo a nivel nacional e incluso a nivel internacional, llevarte a esas posturas mucho más alejadas de eso que se ha buscado siempre, que es el centro, ¿no? Y a mí me llama la atención que lo que persigue, o por lo menos la estrategia que sigue Vox desde mi punto de vista es, a Vox le interesan las elecciones nacionales y entonces juega aquí un poco a ser marca blanca y a pasar un poco de perfil, y que precisamente eso le dé votos. O sea, la verdad es que me parece bastante significativo. Ellos tienen un único mensaje. Sí, pero tienen un mensaje nacional, y cuando se presentó aquí Macarena Olona no les dio tener aquí una líder fuerte no les dio buen resultado, entonces quieren marca blanca. Vamos a ver, el escenario está cada vez más llamativo, y lo decía Montilla, no es algo exclusivamente ni andaluz ni español, estamos viendo lo que está sucediendo en Europa. Ellos tienen un único mensaje, que es capitalizar todo ese voto del descontento y de gente que ya está harta también del buenismo del centro, de la socialdemocracia, de la derecha cristiana. Entonces, ellos solamente van a colocar un mensaje, y ese mensaje se coloca desde el centro, en las elecciones autonómicas, y al final sucederá como sucedió con Podemos y con Ciudadanos en su día. Bueno, pues tendrá más o menos éxito, que yo creo que va a tener bastante éxito, y se convertirá en un partido capilar que, a medida que vayan cogiendo cotas de poder en el ayuntamiento, en la Junta tal, irán haciendo su discurso según le convenga. Porque Vox no tiene, por ejemplo, en Málaga, no tiene opinión sobre la Torre del Puerto, no tiene opinión sobre nada, sí la casi tiene, pero que la va cambiando. Yo creo no es que importante. A Vox no le interesa entrar en gobiernos municipales y en gobiernos regionales, le interesa en gobiernos nacionales. Estoy con lo que dice Ana, creo que esa sí puede ser su gran fortaleza, porque ahí sí puede establecer esos principios, pero sí le interesa ser determinante y jugar y meter en el debate esos discursos que ellos plantean. El cambio del PP en materia de inmigración, por ejemplo, ¿no? Evidente, por ejemplo, ¿no? Es una respuesta en inmigración, a eso, ¿no? Claro, porque intenta, pues claro, el PP tiene una posición muy complicada entre buscar ese votante moderado, ese votante incluso desencantado con el PSOE, que Feijóo decía en el último congreso, a traérselo, y también que no se le vaya a la gente por la derecha, ¿no? Por el otro lado, más a la derecha del partido. Entonces, ese equilibrio muchas veces es complicado, y ahí es donde juega Vox, porque al final Vox se ha convertido en el partido, en lo que Podemos en su momento pudo representar, o el movimiento 15M, que después se transmuta en un partido. El momento del descontento la gente busca, porque ha habido una crisis, a mi juicio, de los dos partidos del sistema, que el sistema democrático, que tenemos que hacer una reflexión, a mi juicio, sobre eso, es decir, que ha fallado hoy porque Vox, de la gente, no, el peligro de Vox, etcétera, que sí, que puede ser un peligro, pero no ha reflexionado por qué Vox ha llegado ahí. Porque esto pasó en Francia, cuando el partido de Le Pen empezó a ganar en el cinturón rojo de París, y empezó, donde históricamente ganaba el Partido Comunista, nadie le plantó, Le Pen, bueno, la de extrema derecha, y fue copando las zonas donde tradicionalmente estaba el voto, que se llamaba obrero, etc. Y el cinturón rojo de París son inmigrantes, claro, que empezaron a votar al Hay un debate ahí que ha fallado por parte de los dos grandes partidos, el PSOE y el Partido Popular en España, que ha pasado, que no han dado respuesta a una generación nueva. Hay un cambio también generacional importante. Los jóvenes, lo que dicen las encuestas es que la mayoría de la gente joven vota a Vox. Pero es que las últimas ya están diciendo que antes había una gran brecha entre los hombres y las mujeres que votaban a Vox, y esa brecha se ha ido reduciendo. Es decir, cada vez más mujeres están votando a Vox. Es decir, alguien debería empezar a reflexionar sobre las verdaderas causas, el fenómeno que se está produciendo ahí, y las implicaciones que eso puede tener en el propio sistema democrático de nuestro país, en la propia estructura de cómo está estructurado. ¿Y no tenéis la sensación de que todos los casos de corrupción, ¿no? También influyen, claro. No, pero digo, están bajando, no que en intensidad, sino en el impacto que tiene el ciudadano. O sea, que el ciudadano está
no quiero que se me malinterprete, pero como a otras cosas, ¿no? Es decir, mientras en Madrid y en muchos medios estamos con los casos de corrupción, con el caso Coldo, con el de la mujer cuando todo es del corrupción, presidente. pues al final uno se anestesia un poco, ¿no? Entonces, al Hombre, final claro, siempre pero juegan... no, Javier, estoy de acuerdo. Escúchame, lo que digo es, no digo que tenga que ser así, digo que Manolo pregunta que por qué, que si no tenemos esa percepción. Pues sí, pues yo creo que si se está hablando todo el rato de un tema, pues al final es que el impacto lo pierdes. Como el miedo a Vox, ese impacto del miedo a Vox se ha perdido. Vox Y está claro. No entra como entran otros como entra el Partido Popular, por ejemplo, en el tema de la corrupción, es decir, tiene su opinión, pero no lo ves una posición especialmente activa. Él va por su... Ellos van a su único mensaje y después Vox va a la generación perdida. O sea, decir, tú decías cuál es el impacto que tiene la corrupción en las noticias de Madrid. Es que no nos estamos dando cuenta del impacto enorme que tiene esa generación perdida de jóvenes a los que le hemos pedido esfuerzo, formación, másteres. Le hemos prometido todo y no tienen absolutamente nada. Nada, yo creo porque que es una generación además, y termino Ana, es una generación además que se ha incorporado en masa a votar, que ya es madura y que ya al filo de los 30, 35 años ha visto que todo eso se le ha desvanecido entre los dedos. Y no entra, perdona Javier, que no entra. Yo creo que sí entra. La corrupción es secundaria. Sí sigue afectando a la masa de votantes así, digamos, de centro izquierda, centro derecha, que son los que suelen cambiar, deciden cambiar de voto uno a otro, pero claro, tener el presidente de gobierno a su mujer procesada o a borde del banquillo, a su hermano, a dos números 2 del partido, al fiscal general, eso le hace un daño tremendo al Partido Socialista. Eso no. Pero que yo creo que Vox no entra en el cuerpo a cuerpo de la corrupción porque en realidad ya se está beneficiando de esos casos de corrupción. Porque al final el mensaje de Vox, yo hablo de esto porque estos son todos iguales. Claro. Entonces ellos ya se están beneficiando, no tienen que entrar en el cuerpo a cuerpo. Y por otro lado, ellos tampoco tienen ningún caso de corrupción, si es que no han tenido ocasión, no han gobernado. No han tenido el labor del gobierno. Pero no se pueden haber corrompido. Pero al final hay la corrupción, que es verdad que puede tener una afección, un determinado... Pero la gente está preocupada en otras cosas. La gente está en la vivienda, que ahora es un gran problema y no hay una respuesta al problema de la vivienda. Los servicios públicos, pero ya, porque se han llevado al campo de la ideología, pero en el anterior curso, la mayor huelga que ha habido en la educación en los últimos años en España, se ha producido en una comunidad gobernada por el PSOE como era Asturias, donde dimitieron 100 y pico directores de centros educativos. Hay problemas en la sanidad en todas las comunidades autónomas, en Cataluña, por ejemplo, o en Andalucía. Ojo, Montilla. Las pensiones, hay un debate ahora mismo abierto también, intergeneracional, de que si los pensionistas con las nuevas generaciones, es decir, se están abriendo una serie de debates, una serie de cuestiones importantes y no se da respuesta a ellas. Ese mensaje tan perverso de que un pensionista cobra más que el trabajador. Claro, que un pensionista necesita... Como si el pensionista no hubiera pagado antes para cobrar una pensión. Y eso está creando una serie, esa polarización que estaba en la política, se ha llegado ya a la polarización social. Y esto es un riesgo social de enfrentamiento. No hay un enfrentamiento en las calles, pero, de cambio de era, pero si y entonces en esos parámetros, a mi juicio, los dos partidos tradicionales no han sabido ir anticipando esos problemas normales que pueden surgir en las sociedades, porque las sociedades van evolucionando, de solucionar esos problemas. Sí, pero y ahora todo eso repercute en la política. También es verdad que Podemos tuvo un pico, bueno, que llegó al gobierno, vaya, fíjate el pico, ¿no? Ciudadanos no llegó al gobierno porque Albert Rivera no supo gestionar. No gestionó aquello. Y ahora es Vox, ¿no? El que parece que puede tener ese pico, ¿no? Sí, sobre todo tener esa Luego digo que desaparece, ¿no? Que los movimientos antisistema, o sea, es más fácil ser antisistema que gobernar. Al final, cuando tienes que gestionar... Javier, es que digo que cuando tienes que gobernar tienes que solucionar problemas. Es más fácil solucionarlos de boquilla desde la oposición. De Podemos, que la gente al final vio y dice, bueno, estos son como los de siempre, que pasaba algo y se mantenían como Yolanda Díaz, que dice una cosa que está en contra del gobierno, pero de ahí no sale ni para atrás. Vos sí se ha salido de varios gobiernos autonómicos. Y yo creo que lo hacen por pura estrategia. Estrategia política. Decir, porque nosotros no somos iguales y si hay algo que no nos gusta, nos vamos. Pero se han salido de varios gobiernos autónomos. Porque no les interesa estar. Lo que está buscando el gobierno nacional. Pero mira, claro. Yo creo que muchas veces hay que mirar también un poco alrededor. Es decir, en Francia el sistema de partidos implosionó. Los partidos tradicionales que existían, el gaullista y el Partido Socialista, no existen en Francia, han desaparecido. Pero si te vas a Italia, que desaparecieron muchos, desaparecieron. Pero es que en Inglaterra el partido conservador
ahora ha sido desplazado como objetivo por parte del gobierno actual, que es laborista, por los populistas del Nigel Farage, que fue el promotor del Brexit en el Congreso que había en Liverpool. Los mensajes no han ido contra el partido conservador tradicional, sino contra el otro. ¿Por qué? Porque estos partidos que en esta órbita pues están influyendo en Alemania. ¿Qué ha pasado en Alemania? El SPD ha perdido... es decir, este fenómeno está ocurriendo en los Países Bajos. Gobierna un partido situado en esa órbita, no digo en Hungría, en la órbita de Vox. Es decir, hay un cambio de paradigma de ciertos partidos, aquello que se llama la crisis de las democracias iliberales a las que parece que en muchos sitios vamos. Y entonces, claro, en España creo que vamos encaminados a esta situación y esto debería llevar a la reflexión de los partidos tradicionales para sobre todo dar respuesta a la sociedad, porque la sociedad lo que quiere es respuesta. Bien, pues nos quedamos con esta disertación de la Montipedia. No, pero es que yo creo que es preocupante. Y que España no es una isla en el escenario europeo. Y en el contexto internacional que todo lo estamos viendo, que no es menor, ¿no? Pero bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo. Gracias, Antonio, gracias a Navarreales, Ana Pérez Brián y Javier Recio, y especialmente gracias a todos ustedes por esperarnos estos meses que hemos estado sin pasear por la Alameda, y les aseguramos que volveremos cada semana para seguir hablando de Málaga y su provincia. Hasta entonces.